Y creo que ya, bueno, ahí se va a ver. Y ahí está. Y déjenme mostrarles el problema que vamos a resolver. Es ese de ahí. Ahí está. Anótelo. Dice, 3 partículas cargadas se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero de 1.20 metros de lado. Las cargas son 7 microcoulombs, menos 8 microcoulombs, menos 6 microcoulombs. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza neta en cada una de ellas debido a las otras dos. Lo voy a hacer en forma vectorial, aunque obviamente no es necesario hacerlo así, pero es para ilustrar cómo se hace en forma vectorial el cálculo de las fuerzas. Ese es el tema que vimos el día de ayer. Y bueno, les recuerdo, acabo de activar la tarea en Moodle y ahí está ya la primera tarea. Van a tener hasta el día 10 de marzo, son 13 problemas, es de cargas puntuales. La tarea está diseñada para que contestes un problema y le des y ya veas si está bien. Si el problema está bien, entonces ya se bloquea ese problema y puedes continuar con los demás, o puedes simplemente salirte y volver otro día y volver a conectarte y hacer los demás ejercicios. No tienes que hacerlos todos en el mismo momento. Incluso hay muchos alumnos que entran a la plataforma, le toman captura de pantalla a todos los problemas, los hacen en su libreta y ya cuando lo resolvieron todos, ya nada más regresan para meter las respuestas. Las respuestas las deben meter sin unidades. Ahí les indica normalmente el problema en qué unidades hay que meter la respuesta. Pero, por ejemplo, el problema te va a decir si la respuesta es 7.8 milinewton. El problema te va a decir introduzca su respuesta en milinewton. Entonces tú lo único que tienes que meter es el número. Es decir, vas a poner 7.8. Así. Así está programada la plataforma. No es Wetwork. Es diferente a Wetwork. Yo sé que han trabajado en las materias de matemáticas, trabajan Wetwork y Wetwork acepta expresiones algebraicas. Los problemas que programé no están en Wetwork, están en Moodle y esos no acepta expresiones algebraicas. Solamente números. No vayan a meter algo así como 3, X, Y o cosas así. Eso no. Oiga, Solamente profe, números. ¿Perdón? una pregunta. ¿Cuántas décimas se tienen que meter y si tiene un parámetro de error? Por ejemplo, que yo ponga 7.82 y sea 7.81. Meta de preferencia 3 decimales. Okay. Para no, con 3 decimales difícilmente te la va a marcar mal por redondeo. Entonces, 3 decimales está bien. Así está programada la plataforma. Vayan viendo los que ya puedan hacer. Vienen problemas de campo eléctrico, que es el tema que voy a ver más adelante. Pero bueno, ya pueden empezar con los de fuerza. Y ya después hacen los de campo. Entonces, en la plataforma, quienes aún no estén registrados, 2SM1 y 2AM4 van a entrar con la clave 2SM1. Para mí eso es un solo grupo. Y 2SM2 y 2AM5 van a entrar con la clave 2SM2. Para mí es un solo grupo. Son 5 de aero y 30 de sistemas en cada uno. Okay. So, vamos a ver vamos a ver este problema. Dice
que calculemos la fuerza sobre cada una de esas cargas. Bueno, voy a borrar esto. ¿Cómo le vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a colocar un sistema de coordenadas. Siempre que vayan a resolver un problema, coloquen un sistema de coordenadas. Colocamos un sistema de coordenadas. Y en ese sistema de coordenadas colocamos nuestros objetos, que en este caso son cargas eléctricas. Es completamente arbitrario, tú puedes colocarlas de la manera en que te dé la gana. Sin embargo, siempre pues es conveniente simplificarnos la existencia. Yo, por ejemplo, la Q2 la voy a colocar en el origen. No tiene por qué ser así, pero bueno, para mí es más cómodo colocar aquí Q2. Esta va a ser Q2 y sus coordenadas serían 0,0. Ahí está. Ahora voy a colocar Q3 por acá. Esta va a ser Q3. Y sus coordenadas van a ser 1.2,0. 1.2,0 serían las coordenadas donde va a estar esta partícula. Y como es equilátero, la otra va a estar por acá, la mitad. Por acá. Por aquí vamos a tener Q1. Y habrá que ver qué coordenadas tiene Q1. Para ello, voy a dividir el triangulito y me voy sobre la figura original. Vean, voy a dibujar este triangulito en color rojo red. ¿Y cuánto mide la parte de abajo? ¿Cuánto mide la parte de abajo? 0.6. 0.6 es la mitad. Esto mide 0.6. Y también necesito calcular esta parte de acá y esa pues la haríamos con Pitágoras. Tenemos un ángulo de 60. Es un ángulo de 60. O bien, con Pitágoras podríamos calcular esta h. Ya que Pitágoras dice 1.2 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 0.6 al cuadrado más h cuadrada. Así iría Pitágoras para ese triángulo. De ahí despejamos la h. Y h cuadrada sería 1.2 al cuadrado menos 0.6 al cuadrado. Y pues podemos ponerlo en numeritos, no va a dar un entero, obviamente. Entonces, ¿cuánto da eso? Raíz de 1.08, según yo. Ok, raíz de 1.08. Bueno, entonces h sería la raíz de 1.08. Si no queremos sacar decimales, pues lo dejamos así, raíz de 1.08 metros. Eso quiere decir que esa Q1 tendría coordenadas. Las coordenadas de este puntito serían 0.6, raíz de 1.08. Y si quieren, sáquenle raíz al 1.08. Pero bueno, si no quieren estar arrastrando demasiados decimales, pues déjenlo así. Ya tengo las coordenadas. Ahora, debo calcular la fuerza sobre cada uno. Voy a empezar con Q1. Entonces, fuerza neta sobre Q1. Para ello voy a aplicar el principio de superposición que ya vimos en clases anteriores, ¿cierto? ¿Qué decía el principio de superposición? Que se toman las fuerzas por pares, luego después se hace la sumatoria de cada una de ellas. Exacto, ¿no? Quiere decir que vamos a ir por parejas. Por ejemplo, yo voy a analizar primero Q1 y Q2 y vamos a ignorar a Q3 por el momento, ¿ok? Entonces, por el momento Q3 no existe y solamente nos concentramos en Q1 y Q2.
Ya luego, una vez que hayamos hecho eso, ahora nos concentramos en Q1 y Q3 e ignorando a Q2. Entonces, aplicando ese principio de superposición es como vamos a obtener la fuerza neta sobre Q1. La fuerza neta sobre Q1 le voy a llamar simplemente F1. Y va a ser la suma de dos vectores. Va a ser la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2, más la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 3. Esa sería la fuerza neta sobre Q1. Para ello, voy a calcular cada una de estas fuerzas de manera separada. Y empezamos con la F12. Como ya hemos dicho, como dijimos el día de ayer, el método vectorial consiste en aplicar la fórmula que conocemos, que decía así: la fuerza sobre 1, 2, la fuerza sobre 1 debido a la carga 2 es igual a la constante, la carga 1, la carga 2, el vector que las une, y es el vector R12, al cubo, multiplicado por, bueno, aquí va la magnitud al cubo, por ese vector R12. Así es la forma vectorial de la ley de Coulomb. Y recordar que este vector tiene que ir siempre de la carga que ejerce la fuerza sobre la que siente la fuerza. La que siente la fuerza es la carga 1. Por lo tanto, voy a escoger un vector, que aquí lo voy a poner en color fuchsia, un vector que vaya de la carga 2 a la carga 1. Ese vector siempre debe trazarse de la carga que ejerce sobre la que siente la fuerza. Ese es el vector R12. Este vector pues va a tener componentes, una componente en X, que es esta, y una componente en Y, que es esta, pero que ya las calculamos. En X sería 0.6i y en Y sería raíz de 1.08j. Así que ese vector R12 sería en componentes. Primero, sabemos que las componentes es cómo llego de donde sale el vector a donde termina. El vector termina acá arriba. Pues muy fácil. Caminaríamos primero 0.6 a la derecha. Eso es 0.6i. Y luego subiríamos por acá, que es raíz de 1.08j más raíz de 1.08j. Y las unidades son metros. Voy a tener que sacarle magnitud a este vector. Aunque si soy medio listillo, me daré cuenta que no es necesario, porque ¿cuál debe ser la magnitud de ese vector? 1.20. 1.20, porque es lo que mide este triángulo de lado y es 1.20. Pero bueno, pues compruébenlo con su calculadora que de veras esto da 1.20. Sería raíz de 0.6 al cuadrado más raíz de 1.08 al cuadrado. Esa sería la magnitud. Recordemos que la magnitud de un vector se calcula así: la primera componente al cuadrado más la segunda componente, que es raíz de 1.08 al cuadrado. Y así hacemos esas operaciones, pues efectivamente va a dar 1.20. Así que la magnitud de ese vector es 1.20 metros. Y ahí está. Bueno, y ya lo único que tengo que hacer es sustituir en mi ecuación todas las cantidades y listo. Ya tendríamos la fuerza 1, 2. La fuerza 1, 2 sería: primero va la constante, que es 9 por 10 a la 9. Luego va la Q1, y la Q1 es de 7 microcoulomb, o sea, 7 por 10 a la menos 6. Luego va la Q2, y la Q2 es menos 8. Aquí sí se pone el signo. En la forma vectorial sí va el signo. Va a quedar menos 8 por 10 a la menos 6. Luego, entre la magnitud al cubo.
1.2 al cubo. Y todo eso va a estar multiplicado por este vector que es 0.6i. Ahí casi no tengo espacio. Más, le voy a poner acá abajo, raíz de 1.08 j. Así quedaría la fuerza 1,2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esas operaciones. Primero vas a meter a tu calculadora toda esta parte. En tu calculadora vas a calcular todo esto de acá. Y eso que te salga lo vas a multiplicar por 0.6 y luego por la raíz de 1.08. Y eso te va a dar la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Entonces hagan todas esas operaciones a ver qué les da. Profe, una duda. ¿Por Dígame. qué en la forma vectorial sí se pone el signo de la carga? Porque en la forma escalar calculas nada más la magnitud y la magnitud debe darte siempre positiva. Y si tomaras en cuenta el signo de las cargas te daría negativa. Y en la forma vectorial si quieres que te dé ya directamente las componentes con todo y su signo correcto. Y por eso el R1,2 siempre se debe ir de la carga que ejerce la fuerza sobre la que actúa la fuerza. Si tú cambias el vector R1,2 al revés, te va a dar la fuerza en sentido contrario. Entonces, nada más con eso hay que tener cuidado. Porque de hecho, si te fijas, el vector R1,2, si la fuerza fuera en la misma dirección, querría decir que la carga 2 está empujando a la carga 1. Pero sabemos que en este problema tienen signos opuestos. De hecho, hay atracción. Es por eso que esta cantidad que encerré aquí te va a dar negativa. Y entonces la fuerza va a ir en sentido contrario a este vector R1,2. La fuerza va a ser de atracción. La carga 1 siente una fuerza hacia Q2. Entonces, por eso es importante que aquí aparezca el menos. Porque el vector te va a quedar con componentes negativas en X y en Y. Va a ser menos en X. Me salió 7/24, profe. En X. O esa fracción de ahí. Es la fuerza. No, la fracción. Para la operación. En la fuerza Okay. 1,2. Ajá, pero, o sea, este que encerré es un número y va a multiplicar a cada componente. Entonces, la primera va multiplicada por 0.6 y la otra va multiplicada por raíz de 1.08. ¿Le paso los resultados? A ver, ¿cómo quedó? Menos 0.175 en I. Menos 0.175 en I, ok. Y menos 0.3031 en J. 3031 en J. Ok. Dice el compañero que así da la fuerza. Y esto sería en Newton. A mí también me dio eso, profe. Ahí está. ¿Sí le dio eso? Perfecto. Listo. Vean cómo queda expresado el resultado. Ahora, si ustedes tienen Scilab, porque yo sé que algunos han llevado métodos numéricos, los de sistemas, y normalmente usan Scilab o MATLAB. Yo tengo por aquí MATLAB, que es muy parecido a Scilab. En MATLAB pueden poner todas esas operaciones muy rápido. Entonces les recomiendo que también aprendan a usar los programitas, porque pues a veces estar ahí con la calculadora no es nada agradable. ¿Qué hacen? Ponen Q1. Q1 es 7e a la menos 6. Q2 es igual a menos 8e a la menos 6. Vean cómo estoy poniendo las cargas. La constante K, que no sé si está definida. Sí, la K ya la tengo definida previamente. Y el R12 era el vector que era 0.6 espacio raíz cuadrada de 1.08. Con MATLAB o con Scilab pueden escribir las cosas así. Y entonces, ya que una vez que escribieron todo, ya nada más aplican la fórmula. F12 es igual a K por Q1 por Q2 por el vector R12 entre la norma del vector norm de R12 al cubo. Y así ponen la expresión.
y le dan Enter, y ahí está. Vean qué fácil es hacer las operaciones con estos programitas. Me da menos 0.1748, aquí está redondeado 0.175 y menos 3.32027. Que bueno, ahí sí dio un poquito diferente. A ver, 2027.3031, ahí varía un poquito. Es que lo redondeé a 5 décimas, como era Ya. 2.9, ¿qué? 2916 periódico, lo redondeé a 7. Ok. Bueno, está bien. Aquí está entonces cómo se calcula vectorialmente la fuerza. Y si se fijan, las dos componentes me quedaron negativas. Eso quiere decir que la fuerza que siente la carga 1 es de atracción. Entonces vean, la Q1 siente atracción hacia Q2 y entonces la fuerza iría en esta dirección. Así sería la fuerza que siente Q1 por Q2. Esa sería la fuerza 1, 2. Sus componentes serían de este vector a la izquierda, o sea, negativo en X, y para abajo, negativo, que son las dos componentes que tengo acá. Menos 0.17 a la izquierda, menos 0.3 para abajo. Es un vector que va de atracción. Y por eso es importante que dejemos el signo de las cargas, porque si no hubiera puesto el signo de las cargas, me habría salido un vector con componentes positivas, y me habría dado un vector pero en sentido contrario, y eso querría decir que habría repulsión. Bueno, ahora vamos con la otra, la fuerza 1,3. La fuerza 1,3 es igual a la constante K, la carga 1, la carga 3, entre el vector R13 al cubo, la magnitud de ese vector va al cubo, por ese vector R13. Entonces ahora necesito el vector R13, el vector que va de 3 a 1. Ese sería este vector. Este vector es el que va de 3 a 1. Siempre es de la carga que ejerce la fuerza sobre la que actúa la fuerza. Y este sería el R13. Sus componentes serían a la izquierda, porque si el vector sale de aquí y llega a este punto, ¿cómo le haces para hacer ese recorrido? Pues me voy a la izquierda, 0.6, y una vez que llego acá, bueno, acá a la izquierda, 0.6, subo, y esto es raíz de 1.08, y esas son las componentes de este vector. Así que el vector R13 sería primero hacia la izquierda en X, y eso es menos 0.6i. Menos 0.6i. Y luego para arriba en J más raíz de 1.08 J. Y esto está en metros. La magnitud de este vector pues sería el lado de este triángulo, que también es 1.20. Lo pueden sacar con su calculadora, pero no es necesario porque esto les tiene que dar 1.20 metros. Esa es la norma o magnitud de este vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación vectorial. Vean que ahora no fue necesario usar ángulos. Esta ecuación me está dando directamente las componentes de la fuerza ya. Entonces no hubo necesidad de sacar ángulos, estar dibujando las componentes directo. La constante es 9. Ajá. ¿Puedes explicar otra vez lo que R13? Es que se me cortó y no alcanzo a escuchar. Se le cortó. Bueno. El R13 es el vector que va de la carga 3 a la carga 1. Debe ir siempre de la carga que ejerce la fuerza sobre la que actúa la fuerza. La fuerza la está sintiendo Q1. Quien la está ejerciendo es Q3. Entonces dibujas un vector que vaya de Q3 a Q1, que es este que pinté en amarillo. Sus componentes es, ¿cómo llego? El inicio del vector es acá abajo. ¿Cómo llego de Q3 a Q1?
pues me voy hacia la izquierda primero, eso es negativo en X, y esto mide 0.6, entonces es menos 0.6i, y ahora vas a subir por acá, y eso subes por y esto mide raíz de 1.08, y como es hacia arriba es positivo, más raíz de 1.08j, y esas son las componentes del vector. Su magnitud, pues sería lo que mide esta distancia, que no es más que este lado del triángulo, que mide 1.20. La magnitud sería 1.20. Ok. Ahora, bueno, ya está la constante. Va la Q1, que es 7 por 10 a la menos 3. Va la Q3, que es menos 6 microcoulombs. A menos 6 por 10 a la menos 6. Todo entre la magnitud del vector al cubo. La magnitud de este vector es 1.20. Va 1.2 al cubo. Y todo esto tiene que ser multiplicado por este vector, que es menos 0.6i. Luego más raíz de 1.08j. Y todo esto, las unidades combinadas, tiene que darme Newton. Vean que no le puse unidades a ninguna de las cantidades, pero al final se le puse unidades. Las unidades, si se combinan todas, van a dar Newton. Hay que meter esto a la calculadora. O si tienen un programa como el que les dije ahorita, ya sea Scilab, que yo sé que los de sistemas en métodos numéricos usaron Scilab, o están usando Scilab. Entonces, o si tienen MATLAB, pues mucho mejor. Yo en el programita le haría así. Aquí tengo MATLAB. Le pongo cuánto vale Q3. Q3 es de menos 6 microcoulombs. Pongo menos 6e a la menos 6. El R13 menos 0.6 y raíz cuadrada de 1.08. Así. Y ya nada más aplico la fórmula, que como ya la escribí hace un rato, nomás le cambio. Ahora sería F13. La constante, la carga Q1, la carga Q3, el R13 y la norma o magnitud del vector R13 al cubo. Y si lo hacen, según yo, tiene que dar eso. ¿Alguien puede confirmar? Sí, profe, sí me dio. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ya tenemos el vector fuerza, que es 0.1311. Entonces es 0.1311i. Probablemente les hayan cambiado un poquito los decimales por cuestiones ahí del redondeo. Menos 22.7. Menos 22.7j. Menos 0.22, aquí es 0.227j. Newton. Y ya está. Una vez que ya tengo las dos fuerzas que actúan sobre la carga 1, lo único que me falta hacer es sumar estos dos vectores, por eso los puse en componentes. Ya tenemos el primer vector, que es la fuerza 1, 2. Ya tenemos el segundo vector, que es la fuerza 1, 3. Entonces ya nada más hay que sumarle estos vectores. Y eso sería la fuerza total sobre la carga 1. ¿Qué es lo que siente la carga 1? Bueno, pues hay que calcular esa suma de vectores. Y si me ayudan a hacer la suma, ¿cuánto da? A mí me dio menos 0.04375i. Ajá, si sumamos 0.17 más menos 0.040 y qué? 4375i. 4375i, ok. Y luego Menos 0.53.
0.53. 04J. 04J. Ahí está. Y esto sería en newtons. And that's the answer. Esa es la fuerza que siente la carga 1. La carga 1 siente toda esta fuerza. Y esa es la respuesta a la primera carga. Tenemos que repetir lo mismo para las otras cargas. Porque el problema dice, calcule la magnitud y dirección de la fuerza neta en cada una de ellas. Ah, ojo, hay un pequeño detalle. El problema dice, calcule la magnitud y dirección. ¿A qué se refiere? Al escalar. Ah, este vector está en forma en componentes. Este vector que acabo de calcular está en componentes. Este vector le ponemos aquí en componentes. Pero no me lo están pidiendo así. Me lo están pidiendo su magnitud. Vamos a dibujar este vector. Lo voy a dibujar por acá aparte. Fíjense. Primero es una componente a la izquierda pequeñita. Es una componente así. Esta. Que mide 0.04375. Y luego una componente grande para abajo. Que es esta de acá. Esas son las componentes de este vector. Y el vector en sí del que me están hablando es este. Esta es la fuerza 1. Lo que está ahí son sus componentes, pero el vector en sí es este de acá. Entonces, esto mide 0.04375 y esto de acá mide 0.5304. Y bueno, como son negativas, es a la izquierda y para abajo. Vamos a calcular la magnitud de este vector. Ah, pues con Pitágoras sacamos la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de este vector? Me sale a punto 5322. Me dio 0.2832. 0.28 le dio. It's not possible. Una componente es 0.53 y la magnitud no puede ser menor que las componentes. No, perdón. Entonces da 0.53, ¿qué? 22. Le 2 nada más. Newton. Esto es lo que ellos me pedían, la magnitud de ese vector. Entonces, tuve que usar componentes porque íbamos a hacer una suma y la suma de vectores la hacemos con componentes. Y el resultado lo tengo en componentes, pero no me lo piden así. Me piden que calcule la magnitud y también hay que calcular este ángulo θ, que evidentemente lo vamos a sacar con el arco tangente. Tangente entre 0.043. Obviamente ustedes lo hacen y ya me dicen cuánto da ese ángulo. 85.25. Ok, entonces 85.2, vamos a dejarle grados. Y esto es lo que ellos me piden. Esta es la fuerza que siente la carga 1. O sea, aquí está, esta es la fuerza. Y esta sería la respuesta. Entonces, bueno, sí hay que tener cuidado porque el resultado lo habíamos obtenido en componentes, pero no me lo pedían así. Me lo pedían en forma polar. Recuerden que un vector, cuando lo escribimos así, lo ponemos en forma polar. Ok, bueno, ahí está el ángulo. Muchos, para el ángulo, ponen un sistema de coordenadas aquí en el vector, así. Ponen X para acá, ponen Y para arriba. Y el ángulo que reportan, y seguramente ese viene en el libro, es el ángulo que va desde aquí hasta acá. Este ángulo. Pero ya le podemos calcular este ángulo. ¿Cuánto sería este ángulo? Serían los 180, que es media vuelta, más este θ. Este ángulo lo voy a llamar phi. ¿Cuánto valdría phi?
265. Que probablemente así venga en el libro. 265.28. 200, ¿qué, perdón? 65.2. 265.2. Es probable que el ángulo que venga en la respuesta del libro sea este. Ok, ahí depende. Si haces una figurita como yo la hice aquí, ¿perdón? En web, bueno, en módulo, los ejercicios, si nos piden el ángulo, ¿sería así o cuál sería, profe? Te va a decir el ángulo medido a partir del eje X positivo, que es este, en sentido antihorario. Entonces se refiere a este que pinté en blanco. Si no te dice, entonces sí debes de entender que es este otro de acá. Entonces, bueno, en este caso, el ángulo que nos van a dar, que nos van a pedir probablemente sea este, y este ángulo que pinté en color blanco se dice, el ángulo que se mide a partir del eje X positivo, que es este, y que va en sentido antihorario, que es en esta dirección. Sentido antihorario es una flecha que gira así de esta manera. Entonces se refería a este ángulo. Pero bueno, no sé cuál hayan reportado en la respuesta del libro. Cualquiera de los dos ángulos es correcto, pero este ángulo de 85.2 solamente lo debes reportar cuando hagas una figurita. Porque si haces una figurita, ahí estás indicando dónde está el ángulo. Si no quieres hacer como aquí lo hice, entonces sí debes reportar el de 265. Entonces, ahí pues depende cómo reportes el resultado. Por acá voy a poner MATLAB nuevamente. Voy a sacar la fuerza 1, es la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. Vean qué fácil es hacer las operaciones en MATLAB. Le podemos sacar la norma a este vector F1, punto 5315, punto 532, y podemos sacar el arco tangente de este vector F1, la componente en Y entre la componente en X, y da 85.28. Ahí está. Ok, pues ya tenemos entonces sobre la carga 1. ¿Qué debo hacer? Repetir todo mi proceso, pero ahora para la carga 2. Ahora, obviamente, la carga 2 ya va a ser más fácil, porque voy a aplicar tercera ley de Newton. La fuerza que siente la carga 2 debido a la carga 1 es idéntica a la que calculé hace un rato, que es esta, solamente que en sentido contrario. Entonces, ya no voy a tener que hacer cálculos para la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. La que sí voy a tener que calcular es la 2 con la 3. Permítame borrar. Vamos a borrar y anotamos ahora ese caso para la carga 2. Entonces, vamos a poner fuerza neta sobre la carga 2. Ponemos fuerza neta sobre Q2. Le voy a llamar simplemente fuerza 2 a ese vector. Y sería primero la fuerza que ejerce la carga 1 sobre ella, sería la 2,1, más la fuerza que ejerce la carga sobre ella, la carga 3, sería la 2,3. Esa sería la fuerza que vamos a calcular ahora. Entonces, recuerden que los nombres siempre los pongo así. Primero va quién siente la fuerza y luego va quién la ejerce. Entonces, en este caso, quien siente la fuerza es la carga 2, sería la 2,1, o bien la 2,3. Ya está. Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Está así. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, esto está en metros, y esto está en metros. Tenemos la Q1 por acá, la Q1, tenemos la Q3 por acá, cuyas coordenadas son 1.2,0.
Esas son las coordenadas donde está esta carga y la carga Q1 que estaba por acá. Q1, en el origen va Q2, ¿no, profe? Le puso Q1. Aquí va Q2, sí. Y Q1 que va acá y cuyas coordenadas son 0.6, raíz de 1.08. Ahí está. Ahora, nosotros habíamos calculado hace un rato esta. Bueno, voy a poner una línea aquí para unir la Q2 con la Q1. Nosotros hace un rato calculamos la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga 1. Nos quedó una fuerza para acá. A esta fuerza le llamamos la fuerza 1-2. La fuerza 1-2 la calculamos hace un rato. Es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Teníamos que F1-2, que en componentes dice, bueno, aquí lo tengo, F1-2, menos 0.175, entonces era menos 0.175i, menos 0.3027, alguien le dio 0.3031, no importa ir por decimales, menos 0.30, vamos a ponerle 0.33 redondeado, J. Esta es la fuerza que ejerce Q2, sobre Q1. Pero ahora me interesa al revés. Me interesa saber qué es lo que Q2 siente. Y Q2 siente la atracción por Q1 y siente la misma atracción, o sea, con la misma intensidad. Entonces, esta es la fuerza 2-1. Esta es F2-1. Vean cómo van los nombres. Esta es 1-2 y esta es la 2-1. Pero me dice la tercera ley de Newton que estas fuerzas son iguales en magnitud y en sentido contrario. Y aquí se ve. Tienen sentido contrario. Matemáticamente, ¿cómo le cambio el signo? No. ¿Cómo le cambio el sentido a un vector? Aquí le voy a poner aplicando tercera ley de Newton. Aplicando tercera ley de Newton. ¿Cómo le cambio el sentido a un vector? Multiplicando por el escalar menos 1. Multiplicando por menos 1. Entonces, el vector 2,1 me dice Newton en su tercera ley que va a ser igual a el vector 1,2, pero en sentido contrario. Aquí estoy aplicando tercera ley de Newton. Entonces, la tercera ley de Newton se aplica de esta forma. No como babosadas que luego publican en el Face de, mi cuate me bajó mi novia, ahora yo le voy a bajar su novia. Tercera ley de Newton. Esas son estupideces. Tercera ley de Newton es una expresión matemática como esta. ¿Ok? Entonces, matemáticamente así se aplica la tercera ley de Newton. Si ya tienes una fuerza, la multiplicas por menos 1 y obtienes el vector en sentido contrario. Entonces, en este ejemplo sería menos y ponemos la fuerza F1,2, que es esa que está ahí, que es menos 0.175i menos 0.303j. Y ahí está. ¿Qué pasa cuando ese vector lo multiplico por menos? Que sus signos se invierten. Y entonces la fuerza 1,2, la fuerza 2,1, que es la que siente la carga 2 debido a la carga 1, es simplemente el mismo vector, pero con los signos al revés, porque este menos va a hacer que cambien los signos y va a quedar 0.175i más 0.303j. Ya no tuve que hacer cálculos porque ya la teníamos. La que sí tengo que calcular es la 2,3. Esa sí la tenemos que calcular porque no la hemos calculado, la 2,3.
¿Cómo se calcula? La K, la Q2, la Q3, partido por el vector 2, 3, el R2, 3, al cubo, multiplicado por el vector R2, 3. ¿Quién es el vector R2, 3? El vector que va de la carga 3 a la carga 2. Siempre va de la carga que ejerce la fuerza sobre la que siente la fuerza. En esta ocasión sería así. Este sería el vector R2, 3, que está fácil, porque es un vector que nada más está en X. Entonces ese vector R2, 3 sería menos, y recordemos que esto es 1.2, menos 1.2i más 0j. Newton. Y obviamente la magnitud de este vector es 1.2. La magnitud de este vector R2, 3, pues es 1.2 metros. Ya está. Sustituimos esto en esta ecuación y ya me va a dar la fuerza 2, 3 en componentes. La fuerza 2, 3 es igual a la constante K, 9 por 10 a la 9. La carga 2, menos 8 microcoulombs por 10 a la menos 6. La carga 3, menos 6 microcoulombs. Entre 1.2 al cubo multiplicado por menos 1.2 y 0j. Y esto me va a dar en newtons. Y este vector no iba a newtons, este iba a metros. Acá. Metros. Ahí está. Hay que meter eso en la calculadora y nos va a dar obviamente nada más una componente, la de x. Entonces, ¿cuánto da esto si lo metemos a la calculadora? A mí me dio menos 0.3i y 0 en J. Ok, entonces, ahí está. Entonces la Q3 ya la calculamos y quedamos que era la F23 es la K por Q2 por Q3 por el R123. No he definido el R23. Que quedamos que era menos 1.2 y 0. Ese es el vector R23 y ahora sí. La fuerza 2,3 es la K, la Q2, la Q3, el R23 entre la norma o magnitud de R23 al cubo. Y bueno, según yo da menos 0.299, que redondeado es menos 0.3. Quedaría entonces menos 0.3 y más 0j newton. Y esa es la fuerza 2,3. Como ambas son positivas, la 2 siente repulsión. Y vean, es un vector que me quedó hacia menos i, es decir, hacia la izquierda. Entonces sí coincide con lo que tiene que pasar. Esta carga 2 siente que la empujan hacia la izquierda debido a la carga. Ya que ambas son negativas, entonces hay repulsión y esta es la fuerza 2,3. Ahora sí ya sacamos la fuerza total. La fuerza 2 sobre la carga 2 es la suma de esos dos vectores. ¿Qué va a ser? 0.175 menos 0.3, ¿cuánto da? Menos 1/8. Menos 1/8. 0.125. Bueno, menos 0.125. Y luego en J tenemos 0.303 y acá tenemos 0. Sería más 0.303. J.
Eso ya sería la respuesta con el único detalle que está en componentes y no me la piden en componentes. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar ese vector y calcular su magnitud y su ángulo. Entonces, este vector tiene una componente hacia la izquierda de 0.125. Esta es de 0.125 newtons. Y una componente de para arriba. Ay, aquí lo dibujé mal. Es que necesito espacio. Entonces sería así, 0.125 y luego para arriba, 0.3. Así. 0.303 newton. Y esto es 0.125. Y esto no va. Entonces el vector que acabamos de calcular es este. Este es el vector y sería el vector F2. Su magnitud, pues la sacamos con Pitágoras. ¿Cuál es la magnitud de este vector F2? 327. 0.327 newton. Y podemos sacar este ángulo de acá. Este ángulo que vamos a llamar teta, el ángulo teta, que es este de acá. Con el arco tangente. Sería arco tangente de 0.3 entre 0.125. Da 67.58, profe. Pero es negativo. 67.58.6. Ok, le dio negativo porque las componentes son negativas. Ahora, ahí hice la figura y podríamos dejar ese ángulo, pero si no quisieran hacer figura, entonces pondríamos acá unos ejes. Este es eje X, este es eje Y. Y trazaríamos del eje X positivo, que es esta rama de acá. Esto es el eje X positivo. Y trazaríamos un ángulo en sentido antihorario, así. Y sería este ángulo. Este es el ángulo phi. Y ese ángulo sería 180 menos teta. ¿Cuánto da? 112.4 grados. 112.4. Y ahí está. Pues cualquiera de los dos ángulos está bien. Repito, si haces la figura y marcas cuál es el ángulo, pues ya quedó. Si no haces la figura, entonces sí hay que reportar este de 112.4. Bien. Y ya nada más faltaría la fuerza sobre la carga 3, pero eso ya está mucho más fácil. Porque ya calculé las dos fuerzas que actúan sobre la carga 1 y la carga 2. Entonces ya nada más les tengo que cambiar signo. Y ya serían las fuerzas sobre la carga 3. Y de esa manera terminaríamos el ejercicio. Entonces, ¿ahí sería con el valor absoluto? Bueno, de fuerza 1 y fuerza 2, ¿o cómo? No, o sea, volveríamos a poner fuerza 1 y fuerza 3, ¿no? Pero usaríamos la tercera ley de Newton para obtener la otra. Entonces, a ver, borramos. Entonces, borramos y vamos a ver cómo quedaría ese último caso. Entonces, sería fuerza sobre U3. Entonces, ya no hay que hacer cálculos, o al menos no en calcular fuerzas, porque la cosa está así. Ay, se movió mucho. Me quedó mucho acá esta línea. Teníamos la Q1, la Q2 acá. Teníamos la Q3 por acá. Y teníamos la Q1 por acá. Entonces ya habíamos calculado la fuerza que hay entre Q1 y Q3.
Y en particular calculé la 1,3, la fuerza que siente la carga 1 por la carga 3. ¿Qué sentía Q1 por Q3? Pues como tiene signos opuestos, Q1 sentía tracción. Entonces Q1 sentía que la jalaban hacia acá. Esa es la fuerza F13. Esa fuerza ya la calculamos hace un rato y nos había dado, acá la tengo, F13, .1311i, 0.1311i menos .227j. .227j. Ahora la que yo quiero es al revés. ¿Qué cosa es lo que Q3 siente? Ah, Q3 siente atracción por Q1. Así que Q3 siente una fuerza para allá. Esta fuerza sería la fuerza F31. Estas fuerzas, dice la tercera ley de Newton, son iguales, pero en sentido opuesto, van en sentido contrario. Así que la fuerza 3,1, dice la tercera ley de Newton, es igual a menos la fuerza 1,3. Aquí estoy aplicando nuevamente tercera ley de Newton. Y lo único que tengo que hacer es, la fuerza que ya tengo y que calculé hace un rato, la voy a multiplicar por menos. Si este vector lo multiplico por menos, sus componentes invierten el signo y va a quedar menos .1311i más .227j. Y esta es la fuerza que siente Q3 por Q1. Entonces, esta aquí le ponemos fuerza que experimenta Q3 debido a Q1. En cambio, la de arriba era la fuerza que experimenta Q1 debido a Q3. Sin embargo, pues ya no tengo que calcular la otra porque dice la tercera ley de Newton que son iguales y eso lo vimos la semana pasada. Mencionamos la tercera ley de Newton, que estas fuerzas siempre van a ser iguales en sentido contrario. Entonces simplemente estoy aplicando tercera ley de Newton acá. Ahora, hace un rato también calculamos la fuerza que sentía Q2 por Q3. Y la calculamos y bueno, había quedado un vector a la izquierda. Y este vector era la F23. Aquí hay repulsión. Entonces 2 no quiere estar junto a 3 y siente que la empujan hacia la izquierda. Esa fue la fuerza F23. La calculamos hace un rato y nos dio menos .3i, 0J. Newton. Esa es la fuerza que nos dio hace un ratito, la F23. Ahora, ¿qué es lo que siente Q3 por Q2? Pues también repulsión. Entonces, lo que Q3 siente una fuerza idéntica, pero en sentido contrario, para acá. Así. Esta es la fuerza 3,2. Y vuelvo a aplicar tercera ley de Newton. La fuerza 3,2 va a ser exactamente igual a la fuerza 2,3. Solamente que en sentido contrario, entonces le pongo un menos. Si este vector que está acá arriba lo multiplico por menos, va a quedar positivo el punto 3. Entonces, punto 3i más 0j. Y ya tengo las dos fuerzas que siente la carga 3. La carga 3 siente la 3,1 y la 3,2. Así que la fuerza total sobre la carga 3
es igual a la F31 más la F32. Y si hacemos las cuentas, ¿cuánto da eso? Queda punto 1689i más punto 227. Ok, entonces queda 0. Punto, ¿cuánto, perdón? 1689. 1689i más y 0.227J. 7J. Y ahí está. Esa es la fuerza que siente la carga 3. Ya sumé las dos fuerzas. Siente atracción por Q1 y siente repulsión por Q2. En total lo que siente es esto. Este vector lo podemos dibujar. Sus dos componentes son positivas, entonces pongo por acá. Punto 1689i, o sea, a la derecha, así. Esto es punto 1689 newton. Y luego punto 22.7 para arriba, más esto. Punto 22.7. Estas son las componentes del vector. El vector es este de acá. Este es el vector del que estamos hablando. Este es el F3. Su magnitud la sacaríamos con Pitágoras y también sacaríamos su ángulo. Entonces, ¿cuánto da la magnitud de este vector? 0.2829, profe. 0.2829, vamos a ponerle 3 newton. ¿Y cuál es su ángulo? Arco tangente de punto 22 entre punto 1689. 3.34 grados. Punto 34 grados. No, ¿cuánto, perdón? 53.34. 53.3 grados. Aquí el ángulo sí sería ese, por lo siguiente. Porque dibujaríamos un sistema de coordenadas aquí donde sale el vector. Esto sería el eje X positivo. Este es el eje X negativo. Este es el eje Y. Y sería un vector a partir del eje X positivo, que es este, en sentido antihorario, que sería este ángulo, y sería el mismo. Pues aquí sí sería el mismo ángulo. Y entonces ya, pues ese sería el ángulo. Bueno, entonces, de esa forma, aplicamos la forma vectorial de la ley de Coulomb. Y también me sirvió para explicar un poquito lo que es la tercera ley de Newton, o más bien aplicar la tercera ley de Newton, para no repetir los cálculos. Si no, tendría que repetir los cálculos. Si no hubiera aplicado tercera ley de Newton, por ejemplo, en este caso, habría tenido que calcular la fuerza 3.1. Esta ya no la calculé, sino simplemente apliqué la tercera ley de Newton. Acá. Acá es donde apliqué tercera ley de Newton. Tiene que ser la misma que ya habíamos calculado, pero en sentido contrario. Y un vector, para cambiarle su sentido, hay que multiplicarlo por menos. Entonces, con esto termino esta parte. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue cuando ya las fuerzas, perdón, las cargas no son puntitos, sino más bien son cargas, vamos a decir, distribuidas. En la siguiente clase voy a resolver el siguiente problema. Por ejemplo, una varilla que tiene carga eléctrica ya no es una partícula, por ejemplo, positiva, que está cerca de una partícula puntual, una partícula Q. ¿Cuál es la fuerza que ejerce esta varilla sobre esta carga? Ese es el ejercicio que voy a hacer. Lo vamos a hacer en dos versiones, una así y la otra así. Una varilla así vertical y una carga aquí a la mitad. Una carga Q aquí a la mitad. Y la varilla también tiene carga. ¿Qué fuerza hay entre la varilla y la carga?
para ese tipo de casos no me va a quedar otra más que recurrir al cálculo integral. Entonces, ese es el que sigue y esa es la siguiente tarea también, que es cargas distribuidas. De una vez les digo qué ejercicio vamos a hacer para que igual ya lo tengan listo. A ver, permítame ver. No, no se crean. No, no está aquí. No, más bien lo voy a plantear. La siguiente clase es el día de mañana. Mañana tengo clase con el grupo 2SM1, 7 de la mañana, y voy a ver ese tema. Para los del grupo de las 11:30 voy a grabar la clase para que ahí lo puedan ver. Esta clase va a quedar grabada para el grupo 2SM1. A quienes, repito, los voy a ver mañana, 7 de la mañana, y luego los vuelvo a ver el viernes a las 7 de la mañana. Entonces, hoy la vamos a dejar aquí. Ya no me da tiempo a empezar el otro tema. Entonces, aquí le paramos. Nos vemos. Buen día. Cuídense. Profe, gracias. Buen día. Bye. Gracias. Cuídense. Bye.